La sífilis es todavía una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y prevalentes, al menos en países subdesarrollados como lo es todo Latinoamérica. Es por eso que los médicos y estudiantes debemos de conocer lo mínimo y necesario de la misma para poder identificarla y tratarla correctamente, ya que sí o sí no la vamos a encontrar en nuestra práctica clínica. Es por eso que vamos a hacer el día de hoy una revisión de este tema. Vamos a empezar hablando un poco de epidemiología. A nivel mundial tenemos que la OMS calculó que en 2012 se produjeron cerca de 5.6 millones de casos nuevos de sífilis en adolescentes y adultos de entre 15 a 49 años de edad. Primera pregunta de parcial que te pueden hacer: la edad o el rango de edad en el cual más infecciones por sífilis se presenta es en aquella en la cual los seres humanos estamos más sexualmente activos, que es a partir de la adolescencia y termina generalmente ya cuando estamos acercándonos hacia la tercera edad. Entonces es entre los 15 a 49 años. Tenemos que tiene una tasa de incidencia de 1.5 por cada 1000 habitantes y que su prevalencia mundial es del 0.5%. En cuanto a la sífilis, también se puede presentar en maternas, dando así lo que se conoce como sífilis gestacional, que debe ser tratada de manera inmediata para evitar lo que se llama una sífilis congénita, que es aquellos bebés que tienen ya alteraciones irreversibles en su salud, y esto es un pronóstico malo para ellos. Entonces tenemos que en sífilis congénita entre 2012 y 2016 hubieron más de medio millón de casos, siendo la región del África la que más porcentaje de estos representaba. En cuanto al continente americano, tenemos que se presentan más de 450.000 millones de casos nuevos por año, tanto en hombres como mujeres. Tenemos también de que nuestra tasa de sífilis congénita es de 2.1 casos por 100.000 nacidos vivos. A nivel nacional, aclarando que a nivel nacional me refiero a Colombia, tenemos que la sífilis congénita tiene una incidencia de 2.8 casos por 1000 nacidos vivos, teniendo que las entidades donde se genera más esto es en Cartagena, Barranquilla, Arauca, Buenaventura y Guainía. Vamos a empezar ahora sí a hablar de la fisiopatología de esta entidad. Tenemos que la sífilis es causada por una bacteria gram negativa espiroqueta llamada Treponema pallidum. Tenemos que este Treponema pallidum se puede transmitir mediante tres formas. La primera es mediante la exposición sexual, en la cual vamos a tener contacto con exudados o directamente con lesiones, las cuales contengan esta bacteria, y esta a través de microerosiones de la piel y las mucosas va a atravesarlas y finalmente va a infectar al individuo. También tenemos un método de transmisión prenatal o vertical que se adquiere por vía hematógeno transplacentaria o en el parto gracias al contacto sanguíneo o con lesiones genitales que pueda tener la madre. Y por último, mediante vía sanguínea por transfusiones de sangre cuando se encuentra el donante en fases iniciales de espiroquetemia, como ya les explicaré más adelante. Los humanos somos el único reservorio de esta entidad y esta tiene un periodo de incubación desde el momento en el cual está en contacto hasta el momento en el cual presenta manifestaciones clínicas de 10 a 90 días en un periodo de 3 semanas. Estos datos son generalmente los que te van a preguntar: ¿cómo se llama la bacteria que causa el Treponema pallidum? ¿Cómo se transmite? ¿Y cuál es su periodo de incubación? Son preguntas que generalmente hacen en los parciales. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de su mecanismo como tal. Una vez, vamos a empezar poniendo como ejemplo la exposición sexual, que es el método más común de transmisión de la misma. Tenemos que el individuo entra en un contacto de riesgo con una paciente o un paciente que estaba infectado. Tiene contacto con lo que viene siendo secreciones o directamente con la lesión, y esta va a entrar a lo que viene siendo la mucosa y la piel
del individuo gracias a microerosiones. Acá va a alcanzar lo que viene siendo el tejido de la piel, el tejido de lo que viene siendo las arterias y arteriolas, y va a generar lo que viene siendo una reproducción de estas mismas. Se va a empezar a multiplicar y va a empezar a invadir lo que viene siendo el torrente sanguíneo. En esta zona, en este tejido, me va a empezar a generar lo que viene siendo una endarteritis. Esta endarteritis es la inflamación de la capa interna de los vasos, y entonces me va a generar que haya unas alteraciones en el flujo sanguíneo. Estas alteraciones en el flujo sanguíneo me van a llevar a situaciones de necrosis, de hipoxia. Por lo tanto, va a haber afectación de la mucosa local y se me va a generar una úlcera. Todo esto va a ser en un periodo entre 10 a 90 días, y la primera manifestación de la sífilis es una úlcera, que ya veremos más adelante las características de cada una. Una vez se genera esta úlcera, que se denomina chancro sifilítico, se denomina como sífilis primaria. Entonces acá tenemos otro concepto. La sífilis es una enfermedad dinámica que va evolucionando y tiene unas fases, no es estática, y que cada fase va a tener sus características, y es importante porque el régimen de tratamiento cambia según la fase o el estadio en la cual se presente. Entonces, la sífilis primaria es ese primer estadio en donde ya hay la primera manifestación, que es el chancro sifilítico, chancro duro o chancro úlcera en general. Luego tenemos que este chancro va a tener una resolución espontánea en un periodo de hasta 3 semanas, y de ahí, como les comenté anteriormente, alcanzaba la bacteria lo que viene siendo el torrente sanguíneo a través de arterias y arteriolas, y va a empezar su infección sistémica, afectando los diferentes sistemas que tenemos, generando así que esté en presencia en la sangre de manera abundante, que es lo que se conoce como espiroquetemia. Clínicamente, esta espiroquetemia la vamos a ver principalmente con una erupción maculopapular, que puede tomar diferentes características, y es por eso que se denomina la gran simuladora en este estadio. Posteriormente, el paciente va a tener una resolución de toda la clínica y se va a proceder a seguir teniendo lo que viene siendo la infección, la bacteria, pero de manera asintomática, y solo va a ser posible su detección mediante pruebas serológicas, y es a esto lo que se le conoce como una sífilis latente. Finalmente tenemos que hasta en un periodo de 10 hasta 40 años después de que haya habido contacto inicial, la bacteria va a generar lo que se denomina sífilis terciaria, que ya es una inflamación crónica generalizada en la cual hay principalmente afección a nivel de piel mediante unas lesiones denominadas gomas, corazón y cerebro, que se denomina neurosífilis, que son alteraciones del sistema nervioso a causa de esta bacteria. Entonces, esta sería como a gran escala su fisiopatología y lo importante que te pueden preguntar y que debes saber de la misma. En cuanto a su vacunación, no existe actualmente una vacuna en el momento en el cual estoy grabando este video, y en su prevención, como ya vimos anteriormente y les mencioné, su principal mecanismo de transmisión es a través de la vía sexual. Por ende, la mejor manera de prevenirla es con prácticas sexuales seguras, usando métodos anticonceptivos de barrera, evitando contactos con lesiones sexuativas, siendo un poquito más juiciosos con el tema de la promiscuidad, y en las gestantes, muy importante que éstas se hagan una prueba de tamizaje prenatal para poder detectarlas rápido y tratarlas, como hablaremos más a fondo en un video que haré sobre sífilis gestacional y sífilis congénita. Ahora, como les mencioné anteriormente, la sífilis se divide por estadios. Vamos a empezar hablando por el primero, que es la sífilis primaria. Este es un estadio que se genera 8 días después, 90 días después como máximo después del contacto inicial. Lo que va a suceder es que va a haber una úlcera en el lugar de inoculación de contacto inicial que se tuvo con lo que viene siendo el individuo.
Entonces se va a generar esta úlcera que se conoce como chancro duro o chancro sifilítico, cuya principal característica es que es indolora. El paciente va a presentar estas úlceras ya sea anogenitales o bucales, ¿cierto? Y esta úlcera, a pesar de su aspecto, no le va a doler en ningún momento. Los bordes de las mismas van a ser sobreelevados y firmes, y esta en general no va a presentar mucha exudación y va a ser de base limpia. Seguido con la anterior, en el lugar regional donde se localiza la úlcera va a haber una linfadenopatía. Entonces, estas como las principales maneras de identificarlas. Siempre va a ser la pregunta de parcial que te digan úlcera indolora. Esa es la clave. Es una úlcera indolora y el paciente te va a decir, cuando vaya a consulta, tú le preguntas, ¿pero eso te duele? No, no me duele. Y es importante porque hay un diagnóstico diferencial que es el chancroide o chancro blando, que veremos más a fondo en otro video, que es que este también es una úlcera, pero sí duele, mientras que esta es una úlcera indolora. Importante aclarar que esta úlcera, en el caso de las mujeres, muchas veces no se van a dar cuenta, o en el caso de que tengan relaciones anales no se van a dar cuenta porque pues no la van a ver. En el caso de las mujeres, porque no solo se puede presentar en la vulva, sino en el introito vaginal. Entonces no es común que la mujer normalmente vea esta porción de su cuerpo, y entonces la úlcera va a estar ahí y ni cuenta de que la tuvo. ¿Qué va a suceder? Que esta úlcera en un periodo de 3 a 6 semanas va a tener una resolución espontánea, se va a quitar solita, dándole al paciente así una sensación de que se ha curado, una sensación de falso alivio, y es por eso que muchos directamente no van a consultar, primero porque no les duele y segundo porque ven que con el tiempo eso se les va quitando. Luego tenemos la sífilis secundaria. En cuanto a la sífilis secundaria, acá está la razón por la cual se conoce como la gran simuladora, porque, como les mencioné anteriormente, ya se encuentra a nivel sistémico por el torrente sanguíneo y me va a generar una erupción mucocutánea de 2 a 8 semanas después de haberse generado el chancro. Como les hablé anteriormente, afecta a la piel y genera múltiples lesiones de distintas maneras, de distintas entidades. Entonces, una de las formas en las cuales podemos identificar que esa erupción cutánea que tiene el paciente puede ser por una sífilis es que esta afecta palmas y plantas. Pregunta también de parcial y también pregunta de ronda clínica. ¿Cómo podemos diferenciar una sífilis secundaria de otras entidades? Porque la sífilis secundaria afecta palmas y plantas. Junto con lo anterior tenemos que sus manifestaciones cutáneas pueden ir desde máculas, pápulas, pero no vesículas. Entonces, palmas y plantas y generalmente no son vesículas. También hay otras lesiones que me puede generar, como la alopecia parchada, que esta se caracteriza por ser una alopecia que es así como en forma de parchecitos en pacientes jóvenes. Siempre cuando un paciente varón de 20, 22 años te consulte que de un momento a otro se le está cayendo el pelo, puede que como principalmente pensamos en una tiña o algo así, pero también hay que tener en cuenta la sífilis en estos casos cuando veamos una alopecia parcheada. También puede generar en la lengua una lengua que se denomina lengua en pradera cegada, que es que hay una depapilación de la lengua y se va a generar como unas depresiones y va a haber como un relieve diferente a lo que viene siendo la lengua normal y se conoce así, lengua en pradera cegada. Y por último, condilomas planos. Los condilomas planos son importantes porque se pueden confundir con masas tumorales. Los condilomas planos simplemente son un conjunto de pápulas que confluyen entre sí, se unen principalmente en zonas de pliegues y no son dolorosas. Y por último tenemos que mientras en la sífilis primaria había una linfadenopatía regional, o sea, si tenía una úlcera en la zona genital, la linfadenopatía podría ser inguinal. Acá la linfadenopatía es generalizada, puede ser en el cuello, en las axilas, etc. Y los pacientes generalmente, inicialmente, es un síndrome pseudogripal, donde van a tener malestar general, van a sentirse cansados, van a pensar que tienen una gripa y se les va a quitar a los días y luego les va a dar la manifestación cutánea. Luego vamos a hablar de la sífilis latente,
que es que el paciente se cura, ya no tiene, entre comillas, se cura, ya no presenta clínica, y si va a estar infectado, todavía a nivel sanguíneo la tiene, y si va a haber reactividad serológica. Entonces, ¿cómo se define una sífilis latente? También pregunta de parcial. Sífilis latente se denomina aquel estadio de la sífilis donde no hay clínica, pero las pruebas serológicas salen con reactividad. Y esta se divide en latente temprana o precoz y latente tardía o desconocida. Importante su división por dos motivos. El primero, el tratamiento. La latente temprana no se trata igual que la latente tardía o desconocida. Y segundo, la fase o estadio de latente temprana o precoz puede presentar recaídas clínicas y volver a pasar a un estadio de sífilis secundaria, pero con clínica menos florida que la inicial. Esto puede suceder hasta en un 25% de los pacientes. Entonces, se denomina sífilis latente temprana o precoz a aquella en la cual yo tengo evidencia o forma de saber que el paciente en los 12 meses anteriores no tenía sífilis. Me explico. Llega una paciente en junio del 2020 y por X o Y motivo le hago una prueba serológica que ya veremos más adelante y le sale negativo. Posteriormente, en el 2021, me llega en julio con una prueba que por X o Y motivo le mandé, ya sea porque me presentaba clínica o por una prueba de tamizaje, y esta vez me sale positivo. Entonces yo miro en la historia clínica y efectivamente hace un año esta paciente no tenía sífilis, al menos serológicamente salió negativa. Entonces tengo evidencia de que esa paciente se me infectó o ese paciente se me infectó en los últimos 12 meses y es así que se denomina latente temprana o precoz cuando hay evidencia que ese paciente se me infectó en los anteriores 12 meses. Luego tenemos la latente tardía, que es aquella en la cual yo tengo evidencia que ese paciente se me infectó hace más de un año, o latente desconocida cuando yo no sé ese paciente cuándo se me infectó. Un ejemplo, llega el paciente a la consulta y me sale la prueba positiva. Miro la historia clínica y nunca le habían mandado una prueba serológica positiva, una prueba serológica para sífilis a este paciente. Yo le pregunto al paciente que se ha tenido chancro, que se ha tenido manifestaciones cutáneas, y me dice que no se acuerda. Entonces yo no sé si este paciente se infectó hace un mes, hace 3 meses, hace 12 meses, hace 4 años, y se denomina latente tardía o desconocida. El paciente no tiene síntomas, pero yo no sé el cuándo se me infectó. Y el tiempo para dividir y decir que es latente temprana o latente tardía o desconocida es de un año. Luego tenemos la sífilis terciaria, que es una inflamación generalizada y crónica que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente me va a afectar el sistema nervioso. Entonces la sífilis terciaria se caracteriza principalmente por afectación del sistema nervioso y por afectaciones cutáneas que se conocen como gomas. La sífilis cardiovascular actualmente no se presenta casi y en muchos libros y literatura la mencionan es como una curiosidad clínica, más no como una entidad real actual. Vamos a empezar hablando de la sífilis gomatosa, que se presenta hasta en un 15% de los pacientes. Las gomas son unas lesiones granulomatosas destructivas no dolorosas, vuelve la característica de que el paciente no siente dolor, y a pesar de que, como veremos más adelante, son unas lesiones grandes que son muy necróticas y que pueden ser muy alarmantes, el paciente no le duele. Estas lesiones de gomas pueden aparecer absolutamente en cualquier lado, pero son más comunes en la piel, especialmente en la zona de los pliegues de los codos y el hueso. Por lo tanto, estos pacientes, por la destrucción del hueso, están más propensos a generar fracturas patológicas. Y aparecen en promedio de 15 años después del contacto inicial con esta bacteria. Luego tenemos la sífilis cardiovascular, que como le mencioné anteriormente ya es muy rara, se da en un 10% de los pacientes, y me va a haber una afectación de esta endarteritis que le mencioné anteriormente, que se daba a nivel local, pero esta se va a dar ya a nivel principalmente de la aorta, generando una debilitación de la pared, formándome un aneurisma de la aorta, principalmente en la rama ascendente, que puede terminar en una ruptura de este aneurisma y matando al paciente, y esta se da en un periodo entre 15 y 30 años después de la infección del paciente. Luego del contacto inicial del paciente.
Luego tenemos la neurosífilis, que seguramente es la que sí o sí te van a preguntar. Y neurosífilis es todo paciente que tenga sífilis diagnosticada con alguna alteración del sistema nervioso, ya sea porque en el fondo de ojo se evidencian alteraciones, ya sea porque el paciente ya tiene pérdida de la agudeza visual, ya sea porque el paciente empieza a presentar alteraciones en la marcha, ya sea porque empieza a presentar parálisis, parestesias, ¿cierto? Y se presenta hasta en un 40% de los pacientes presentándose en cualquier momento de la infección. Más sin embargo, la neurosífilis es más común en el primer año de la infección, porque es el año en donde más, por así decirse, carga de la bacteria solemos tener. Y las manifestaciones son muy variadas dependiendo a la parte del sistema nervioso que afecte. ¿Y por qué la afecta? Porque sucede lo mismo, hay una endarteritis obliterante, pero en este caso de los vasos cerebrales. Ahora vamos a ver lo que viene siendo las gomas. Vean que son unas lesiones granulomatosas, grandes o feas, ¿cierto? Pero el paciente dice que no le duele. Vean que causan mucha destrucción y como les mencioné anteriormente pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, inclusive en la lengua. Acá podemos evidenciar una en la lengua y como les dije no van a doler, que es lo que más llama la atención. El lado bueno es que estas gomas tienen una buena resolución en cuanto se inicia el tratamiento, responden muy bien. Luego, en cuanto a la sífilis terciaria, hay una anomalía, un síndrome que también puede ser preguntado tanto en preguntas de parciales para residencia como en preguntas de parciales normales de nuestro pregrado, que es el tabes dorsal. El tabes dorsal es la manifestación clínica de la neurosífilis por afectación de los cordones posteriores. Recordemos que en nuestra médula espinal tenemos unas fibras que de acuerdo a la zona en la cual se ubican van a transmitir cierto tipo de información. Recordemos que los cordones posteriores van a transmitir principalmente información sensitiva de lo que viene siendo mayormente propiocepción. Recordemos que la propiocepción es como aquella capacidad que tenemos nosotros mismos de identificar nuestras partes del cuerpo, y lo que sucede es que va a haber una destrucción de lo que viene siendo estos cordones posteriores y por ende va a haber una pérdida de la posición y vibración bilateral por debajo del nivel de donde se genera el daño. ¿Qué me va a generar esto? Que el paciente tenga una pérdida de lo que viene siendo el sentido de posición y una vibración deficiente, con lo cual el paciente en sus extremidades inferiores van a ver afectaciones de su capacidad para caminar, de la marcha, y me va a generar una inestabilidad porque pues en palabras más, palabras menos, el paciente no es consciente de sus piernas y por ende me va a generar una ataxia sensorial, signo de Romberg positivo. Recordemos que el signo de Romberg es cuando ponemos al paciente con los ojitos cerrados quieto y le decimos que cierre los ojos y se me va por un lado para el otro, es porque no es capaz de sentir sus pies y me genera principalmente una marcha táxica, que también se denomina como pisando fuerte o taloneante, principalmente en la noche, porque en la noche tras que no siente las piernas ya no es capaz de ver, entonces el paciente camina como borrachito. Esto es grave y generalmente se da de 10 a 20 años después del inicio de la infección. Y aquí les dejo como un cuadrito resumen de las manifestaciones clínicas y los tiempos. Entonces, como resumen grande, tenemos sífilis primaria, el chancro sifilítico, que es indoloro, de bordes duros sobre elevados. Generalmente es un chancro único, pero en pacientes inmunosuprimidos puede ser múltiples. Este se cura solito a las 3 semanas y no me deja cicatriz. Luego tenemos el secundario, que se caracteriza por lo que viene siendo lesiones cutáneas de diferentes tipos, pero me ayudan a diferenciarlas de las demás manifestaciones dermatológicas en el sentido de que la sífilis me afecta palmas y plantas y generalmente no hay vesículas. Luego tenemos el latente, que el estadio latente se define como aquel paciente asintomático que tiene serología positiva, que se divide en latente precoz y en latente tardío según el periodo de un año. Si yo tengo evidencia de que ese paciente hace un año estaba sano, se denomina latente precoz, y si yo tengo evidencia de que ese paciente estaba sano hace más de un año o no sabía hace cuánto ese paciente se infectó, se denomina latente tardía o desconocida.
y que la latente precoz y tardía es importante diferenciarlas porque el régimen de tratamiento cambia, y que la latente precoz me puede presentar recaídas en un 25% de los pacientes, dándome nuevamente manifestaciones de sífilis secundaria. Y por último teníamos la sífilis terciaria, que se caracteriza por una inflamación crónico generalizado, que me pueden dar gomas, alteraciones cardiovasculares o el sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de las pruebas diagnósticas. Ya vemos epidemiología, cómo la enfermedad se transmite y su clínica. Entonces, ¿cómo tengo que hacer el diagnóstico? El diagnóstico, tenemos unas pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas de la sífilis se dividen en directos y métodos indirectos. Vamos a empezar hablando de los métodos directos. Se denominan métodos directos porque lo que yo estoy haciendo acá es buscar evidencia física real propia de la bacteria, y por eso se denominan directos. Yo estoy buscando directamente a la bacteria, valga la redundancia. Y hay tres. Microscopía de campo oscuro es el primero, que consiste en que yo tomo una muestra de la lesión, del exudado de la lesión, y lo pongo en un microscopio especial que se denomina microscopio de campo oscuro, y aquí lo que voy a evidenciar son espiroquetas moviéndose. Problemas. Primero, se necesita un microscopio especial que no está en todo lado. Segundo, se necesita a alguien que sepa manejar ese microscopio especial. Tercero, yo no puedo tomar muestras ni de ano ni de boca, porque en estos dos lugares de nuestro cuerpo tenemos otras espiroquetas que son comensales de nosotros mismos. Y como les mencioné anteriormente, acá lo único que vamos a ver es a las espiroquetas moviéndose. Entonces no vamos a poder decir que esa espiroqueta que se está moviendo es del treponema o era ya nuestra comensal. Y lo otro es que tengo un periodo máximo de 30 minutos para poder recoger la muestra y pasarla a evidenciar en el microscopio, porque si no se muere el treponema y ya no puedo ver la espiroqueta moviéndose, y por ende ya no se puede ver lo que viene siendo al microscopio. Entonces esta ya casi no se usa prácticamente. Luego tenemos la PCR, que esta sí es del método directo la que más se usa, que es la evidencia de lo que viene siendo el material genético del mismo treponema. Y luego tenemos la tinción con anticuerpos fluorescentes, que simplemente es poner anticuerpos que se van a pegar a las espiroquetas, y vamos a ver cómo las espiroquetas se alumbran, ¿cierto? Este tampoco se suele usar mucho. Y vamos ahora a lo que vienen siendo los métodos indirectos, que son los métodos más usados. Los métodos indirectos se dividen en dos, en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas van a buscar lo que viene siendo unas sustancias que se generan a partir de la bacteria, que se denominan reginas. Estas reginas pueden estar aumentadas en otras situaciones, como por ejemplo el VIH y el embarazo. Por ende, me pueden dar falsos positivos hasta en un 5%. Por eso, siempre que yo tenga una prueba no treponémica positiva, tengo que confirmarla con una prueba treponémica. Esta también puede ser pregunta de parcial. Luego tenemos que estas pruebas no treponémicas van a servir para hacer el diagnóstico y seguimiento del tratamiento, y que las más usadas son la VDRL y la RPR. Me explico. Estas dos pruebas te la van a reportar en diluciones. Las diluciones van a ser en números dobles. Una en 2 diluciones, una en 4 diluciones, una en 8 diluciones, una en 16 diluciones, una en 32 diluciones, una en 64 diluciones, una en 128 diluciones, y así sucesivamente. Van a dármelas el número doble a la anterior. Y esto quiere decir que cuántas diluciones tengo que hacer yo hasta que ya no detecte ningún tipo de bacteria de regina en la muestra. ¿Esto qué es importante? Es importante porque siempre que yo tengo un paciente con el diagnóstico de sífilis, le tengo que mandar una prueba no treponémica para poder hacer seguimiento al tratamiento. Se considera que un tratamiento está siendo efectivo cuando hay una reducción de 4 diluciones respecto a la primera prueba tomada. Entonces llega un paciente que en la primera prueba le salió que tenía una dilución en 128, y 12 meses después que ya le haya puesto el tratamiento, le hago otra prueba no treponémica y me sale que ahora tiene 1 en 4 diluciones.
hubo una reducción de más de 4 diluciones con la anterior y por ende significa que el paciente respondió y está pues manejado adecuadamente. Otro dato importante es que estas dos son las más usadas, VDRL y RPR. Ambas te las van a dar en diluciones. No obstante, las diluciones del VDRL no son las mismas que el RPR. Un RPR de 1 en 32 en el mismo paciente, en la misma muestra, me puede dar un VDRL de 128. 1 en 128, mientras que el RPR me puede haber dado 1 en 8 o 1 en 64. Por ende, si yo le tengo que hacer el seguimiento del tratamiento con la misma prueba que me llegó al inicio. Si me llegó con un VDRL, le tengo que hacer el seguimiento con el VDRL, no con un RPR, porque no sabría exactamente si le está funcionando, si le disminuyó o no. Luego tenemos otra pregunta que también es pregunta de parcial, que es que VDRL es la única que me sirve para el líquido cefalorraquídeo en el caso de yo querer diagnosticar una neurosífilis, como veremos más adelante. Y luego tenemos las pruebas treponémicas, que las pruebas treponémicas me van a buscar anticuerpos IgM e IgG contra el treponema. El problema de estas pruebas es que simplemente me van a salir positivas, reactivas, y no me van a decir si ese paciente tiene esos anticuerpos es porque está infectado en este momento o es por una memoria inmunológica de hace unos años que se trató pero que ya no lo tiene. Por ende, las pruebas treponémicas me dejan cicatriz inmunológica y no me van a servir para ver cómo le está yendo con el tratamiento, a diferencia de las no treponémicas. Y acá tenemos las dos más usadas, el FTA-ABS y el TPPA. En este cuadrito les quise dejar como la sensibilidad y especificidad en cuanto a las pruebas diagnósticas más usadas, y miren que entre más avance el estadio mejor es el rendimiento, pero ya cuando es muy tardío el rendimiento va a decaer mucho, mientras que la especificidad se permanece más o menos similar en todos los casos. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el diagnóstico. Con el diagnóstico tenemos dos algoritmos, ¿cierto? Teniendo en cuenta las pruebas que les mencioné anteriormente. El diagnóstico actualmente en gran parte de Latinoamérica se hace con los métodos indirectos, que como vieron anteriormente se llaman métodos indirectos porque buscan en sustancias generadas gracias a la presencia de la bacteria, más no a la bacteria a per se, no buscan a la bacteria en sí, sino a las reacciones que se generan gracias a que ésta está presente. Y se usa más que todo estas pruebas, primero por cuestiones de costos y segundo por facilidad, mucho más rápidas y más sencillas. Y hay dos algoritmos diagnósticos. Tenemos el algoritmo diagnóstico tradicional y el algoritmo diagnóstico inverso. El tradicional es el que vamos a usar generalmente para todos los pacientes, ¿cierto? Mientras que el inverso es el que vamos a usar mayormente para lo que viene siendo pacientes que tenemos que tratar de una manera urgente o sabemos que se nos pueden ir sin que los lleguemos a tratar. Principalmente gestantes, ¿cierto? Y pacientes que yo sé que puede que no me vuelva a la consulta y que simplemente le llegue el diagnóstico, le valga popó y no se pueda tratar. Entonces vamos a empezar hablando del diagnóstico con el modelo tradicional. Tú le mandas una prueba no treponémica. Esta prueba no treponémica, si te sale negativa, tú no lo tratas, te descarta la enfermedad. Mientras que si te sale positiva, recordemos que hasta un 5% de falsos positivos, por ende debe ser confirmada con una prueba treponémica. Si ya la prueba treponémica te sale negativa, quiere decir que la no treponémica tuvo un falso positivo y se descarta el diagnóstico. Mientras que si la prueba treponémica te sale positiva, indica que hay que tratar al paciente. Luego tenemos el diagnóstico inverso, con el modelo inverso, que es que tú primero le haces una prueba treponémica. Si te sale negativa, ese paciente nunca está infectado con lo que viene siendo sífilis, el treponema, mientras que si te sale positiva, tú le tienes que preguntar, hey, ¿alguna vez te han diagnosticado sífilis y te han tratado con penicilina? Y si el paciente dice, no, a mí nunca me han tratado, a mí nunca me ha dado eso, significa que efectivamente está infectado, lo tienes que tratar. Pero el paciente dice, no, si a mí me trataron de la sífilis hace 2 años que me infecté, me pusieron una inyeccióncita y ya me trataron. Entonces en este caso,
tú sabes que estas pruebas treponémicas siempre te van a salir positivas por una cicatriz inmunológica, entonces tú no sabes si esa te salió positiva es porque ya la había dado o porque actualmente le volví a dar. Por ende, si le mandas una no treponémica, que si te sale positiva la tratas y si te sale negativa, tú dices, ah no, tenía que ser una cicatriz inmunológica. Este reverso, repito, se usa para gestantes. Ahora, ya teniendo en cuenta las pruebas, métodos directos, indirectos, treponémica, no treponémica, vamos a hablar de los criterios clínicos, mejor dicho, los criterios diagnósticos para cada tipo de sífilis según su estadio. Tenemos que hay dos tipos de diagnóstico, el confirmado y el presuntivo o probable. El confirmado es aquel en el cual yo tengo la manifestación clínica más un método directo positivo, mientras que el probable es que tengo la manifestación clínica y una serología de un método indirecto positivo. Y eso es como a gran escala y se resume en estos cuadritos que les dejo aquí. Entonces, sífilis precoz, que es la sífilis primaria, tenemos que es confirmada cuando tenemos el chancro y aparte tenemos una microscopía de campo oscuro positivo, un PCR positivo. En resumidas cuentas, tengo el chancro y un método directo que me lo confirma. La probable es que tengo el chancro y yo gano, es una sífilis, el chancro está, la clínica está, el factor de riesgo está, ya. Para mí es sífilis y lo quiero tratar, listo. O aparte, tienen el chancro y le mando una prueba indirecta y me sale positiva, ya sea treponémica o no treponémica. La secundaria es exactamente lo mismo, confirmado. Tengo las lesiones en la piel, ¿cierto? Y tengo un método directo que me ayuda a confirmar el diagnóstico, ya sea microscopía de campo oscuro, inmunohistoquímica o PCR. Mientras que probable es que yo tengo la manifestación cutánea y tengo una prueba indirecta positiva. Luego tenemos la sífilis latente precoz o tardía y desconocida, y acá los invito a pausar y a leer cada uno de los criterios, pero se los voy a resumir facilitos. Primero, ninguna de las dos tiene que tener, valga la redundancia, clínica. No debe haber clínica, está asintomático. Segundo, tú le mandaste una prueba que te salió positiva. Tercero, si el paciente no tiene evidencia de que se haya infectado en los últimos 12 meses, se considera desconocida. Mientras que si en los últimos 12 meses el paciente se acuerda que le dio un chancro o por algún motivo en la historia clínica tuvo una prueba que le había salido negativa, se denomina precoz. Y ya con eso que les acabo de decir, se ahorran el tener que aprenderse cada uno de estos criterios. Más sin embargo, si alguno lo quiere hacer, puede pausar el video, tomar nota y aprendérselos. Luego tenemos lo que es la sífilis tardía, que se divide en la neurosífilis y la no neurosífilis. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto va a haber un cambio en el esquema de tratamiento, como veremos más adelante. Entonces, la sífilis tardía, goma o cardiovascular, es que yo tengo la clínica y aparte que tengo la clínica, hay una ausencia de manifestaciones de la neurosífilis y hay algún método directo que me lo confirme. Eso es una sífilis tardía confirmada. Una sífilis tardía probable es que yo tenga una clínica, un método indirecto positivo y también una ausencia de signos o clínica de neurosífilis. Luego tenemos la neurosífilis, que acá sí la situación es más concreta. Yo tengo primero manifestaciones de alteración del sistema nervioso. Acá ya me hace sospechar de una neurosífilis. Segundo, tengo una prueba treponémica positiva. Y tercero, tengo ya sea un método directo que me lo confirme o un VDRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Todo paciente con sífilis que tenga una prueba reactiva de sífilis y que tenga alteraciones del sistema nervioso tiene que hacerse una punción lumbar para un examen de líquido cefalorraquídeo
ya sea de VDRL o evidenciar cómo está este. Las principales alteraciones de la neurosífilis en el líquido cefalorraquídeo es una elevación de proteínas y una elevación de leucocitos, que es lo que vemos aquí en esta diapositiva. Y bueno, ¿para qué me sirve a mí saber en qué fase está el paciente? Pues porque de acuerdo a la fase se le dará un tratamiento u otro. El principal tratamiento de la sífilis es la penicilina. A pesar de que hay muchas otras bacterias que ya me muestran una alta resistencia a la penicilina sigue siendo chipuca a lo que viene siendo el treponema, por ende sigue siendo su tratamiento de elección. A los pacientes, más sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos son alérgicos a la penicilina, por ende podemos usar otros esquemas dentro de los cuales el más usado es el de doxiciclina, debido a que la ceftriaxona causa ble, induce ble, y por ende se prefiere usar la doxiciclina como régimen alternativo a los pacientes que son alérgicos a la penicilina. No obstante, toda paciente embarazada tiene que ser tratada sí o sí con penicilina, y en el caso de encontrarse alérgica tiene que someterse a una desensibilización y luego se trata con penicilina, debido a que el tratamiento con penicilina es el único en el cual me va a pasar lo que viene siendo la placenta y me va a evitar infección del neonato, ¿cierto? Ahora, continuemos. Vamos a ver que lo que es la sífilis primaria, secundaria y latente precoz se va a tratar con una dosis de penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular. Esta inyección duele, como dático. Luego tenemos que el régimen alternativo es doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Ya para lo que viene siendo la sífilis latente tardía o sífilis terciaria, que no sea neurosífilis, se le va a dar 3 veces esta dosis, o sea, se le va a dar 7.2 millones de unidades en total de penicilina G benzatínica dividido en 3 dosis que se coloca cada una de manera semanal de 2.4 millones de unidades intramuscular. Acá hay algo importante. El paciente, si se le olvida ponerse una dosis, tiene que esperar 14 días para reiniciar el esquema. Ejemplo, Pepito se pone la primera inyección. A la segunda semana se pone la segunda inyección. Se le olvida y han pasado ya 9 días desde que se puso la segunda inyección. Pepito no se puede poner la tercera inyección y decir que ya se trató, porque ya no le va a dar efecto el tratamiento, sino que Pepito tiene que esperar hasta que pasen 14 días desde que se puso la última inyección y reiniciar el esquema. Por ende, Pepito, porque se le olvidó, ya no va a tener solo 3 inyecciones, sino que el pobrecito se tuvo que haber aplicado 5 inyecciones. Esto es importante porque si no se cumple, el paciente no va a quedar bien tratado, y es muy común que esto suceda. Y en cuanto al régimen alternativo, es la misma doxiciclina, a la misma frecuencia, misma dosis, pero por 28 días. Ahora vamos con la neurosífilis. La neurosífilis ya no se trata con la penicilina G benzatínica intramuscular, sino que se trata principalmente, y la que te van a dar en los test, en las preguntas de parcial y en las rondas, va a ser esta: penicilina G acuosa cristalina de 18 a 24 millones de unidades al día, repartidas en dosis de 3 millones de unidades intravenosa cada 4 horas o en infusión continua durante 10 a 14 días. Acá régimen alternativo si es ceftriaxona y es 2 gramos intramuscular o intravenoso al día durante 14 días. En conclusión, la neurosífilis se trata en hospitalización. Se deja al paciente hospitalizado. Y en cuanto al embarazo, ya daré próximamente unos videos tratando la sífilis gestacional y la sífilis congénita. Y en resumidas cuentas, eso serían todos. Entonces tenemos el ejemplo práctico.
como les mencioné anteriormente, tiene que haber una disminución de 2 diluciones con respecto a la inicial del paciente para yo decir que ha sido correctamente tratado. ¿Cómo vamos a hacer el ejemplo? Recordemos que las diluciones vienen el doble de su anterior. Entonces tenemos una en 2 diluciones, tenemos también una en 4 diluciones, una en 8 diluciones, una en 16 diluciones, una en 32 diluciones, una en 64 diluciones, una en 128 diluciones. Generalmente así te van a venir las diluciones de la VDRL o de la RPR. Entonces tenemos, como les mencioné anteriormente, debe haber una disminución de 2 diluciones con respecto a la inicial para saber que el paciente ha sido tratado correctamente. Así que vamos a hacer un ejemplo práctico para entender esto. Llega Pepito, paciente de 22 años, con una prueba de VDRL positiva. Yo le diagnostico una sífilis primaria. Tenemos que esta sífilis primaria, del Pepito me salió que tenía 1 en 128 diluciones. El seguimiento para lo que viene siendo la sífilis primaria, secundaria y latente temprana es a los 6 meses y a los 12 meses. Le voy a dar plazo máximo de hasta un año para que haya una disminución de 2 diluciones con respecto a este inicial que me trajo. Entonces esta es la dilución inicial. Pepito a los 6 meses después de que yo lo haya tratado me trae otra VDRL en la cual me dice que tiene 1 en 64 diluciones. Yo digo, oh, Pepito efectivamente en 6 meses, ¿cierto? Le hubo una reducción de las diluciones posterior al tratamiento. Más sin embargo, no es suficiente, no me ha disminuido 2 diluciones lo que viene siendo su tratamiento. Entonces yo le doy plazo máximo y lo vuelvo a citar 6 meses después, o sea, un año después de haber iniciado el tratamiento. Luego llega Pepito a los 12 meses y me trae otra VDRL, pero esta me dice que está 1 en 16. Acá sí hubo una reducción de 2 veces las diluciones comparadas con la inicial. Entonces les voy a dar un truquito sencillo porque mucha gente se me confunde con esto y a la hora del parcial o en la vida real se confunde. Una disminución de 2 diluciones es esto. Si la tenía en 128, una dilución, 164, 2 diluciones, una en 32. Forma fácil de sacar esto. Cojan el número de la dilución inicial que les salió y divídanlo por 4. Entonces, 128 dividido 4, sabemos que me da 32. Por ende, para yo decir que Pepito está correctamente tratado, tiene que tener unas diluciones de 1 en 32 a un plazo máximo de 12 meses de yo haberlo tratado. Entonces recordemos el periodo de seguimiento para cada una de las siguientes. Para la sífilis primaria, secundaria y latente temprana o precoz, le voy a dar un chance de la disminución de las diluciones de hasta 12 meses, haciéndole control o seguimiento a los 6 meses y a los 12 meses. Durante este periodo tiene que haber una disminución como tal. No puede quedarse a las mismas diluciones ni aumentar, porque en el caso de que esto suceda o de que en los 12 meses no haya sucedido esta disminución de 2 diluciones,
se considerará una falla terapéutica y lo que sucederá es que yo tengo que tratarlo con el siguiente esquema al anterior. Me explico. Pepito a los 12 meses me tenía todavía 1 en 64 ilusiones. Por ende, un fracaso el tratamiento. Ya no le sirve que lo trate otra vez con una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina, que era la dosis que le estaba tratando para la sífilis primaria, sino que lo voy a tratar ya como una sífilis latente tardía o terciaria sin neurosífilis. O sea, le voy a dar 7.2 millones de unidades dividido en 3 dosis de 2.4. Y nuevamente le voy a hacer el seguimiento. Pero el seguimiento para lo que viene siendo la sífilis latente, desconocida o tardía. Sífilis terciaria y neurosífilis, le voy a dar un chance máximo de hasta 2 años, o sea 24 meses. Y le voy a hacer seguimiento a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 24 meses. Y tiene que pasar exactamente lo mismo que lo anterior. A los 6 meses puede estar igual en este caso o disminuir, pero ya a los 12 meses sí tiene que haber disminuido un poquito, y a los 18 más, y a los 24 tiene que haber una reducción de 2 diluciones.